Ahí está. Bien, entonces como decíamos recién, ya vimos en esta primera parte de cuerpo rígido, sólido rígido, el análisis cinemático y dinámico del movimiento. Lo que vamos a hacer a partir de hoy es aplicar los conceptos de energía, trabajo, potencia y cantidad de movimiento angular, que es esta nueva magnitud que va a aparecer en breve, para también aplicadas, por supuesto, al movimiento, ¿sí? Al estudio del movimiento del cuerpo rígido. Ya siempre con esta, digamos, organización que tenemos del movimiento, ¿no? Que vimos primero una traslación, luego vimos rotación respecto de un eje fijo, y por último la rototraslación, que justamente la modelizamos como una superposición de un movimiento de traslación más un movimiento de rotación respecto del centro de masa. Bien. ¿Me escuchan bien? Porque se escuchó así como un ruidito, pero no sé si es mío, o creo que no. ¿Me escuchan? No, se escucha bien, Lili. Ah, bueno. Va, por lo menos. Escuché un ruidito que no había escuchado nunca, por eso, pero capaz que no era mío. Bien, entonces, vamos a empezar con, a ver cómo evaluamos, digamos, la energía cinética cuando tenemos un movimiento de rotación respecto de un eje fijo. ¿Sí? Vamos a empezar con este movimiento. Es decir, que el cuerpo rígido está girando alrededor de un eje fijo que pasa por el punto O con una determinada velocidad angular. Ya sabemos, ya definimos la energía cinética, ¿no? Entonces, ¿cómo será si nos paramos particularmente en el punto P de ese cuerpo rígido que está girando, ¿sí? Alrededor del eje fijo O? Fíjense que esta línea punteada es la trayectoria, o sea que tenemos una trayectoria circular alrededor del eje de giro, y este punto que está a una distancia r, ¿no? Y por supuesto tiene una velocidad v, que es la velocidad tangencial. ¿Cómo sería la energía? ¿Cómo escribiríamos la energía cinética de ese punto P particular del cuerpo rígido? ¿Se acuerdan cómo definimos la energía cinética? Como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto, perfecto, Ramiro. Un medio de m por v cuadrado, ¿sí? De esa partícula I que estoy mirando acá, ¿no? Esta partícula I. Bien, pero nosotros sabemos que si miramos otra partícula de ese cuerpo rígido, va a tener, por supuesto, otra velocidad, porque la velocidad tiene que ver con la distancia de la partícula al eje de rotación. De hecho, la partícula que esté justo sobre el eje de rotación tiene velocidad cero, ¿sí? Entonces, por este inconveniente de que las distintas partes de ese cuerpo rígido se mueven con distinta velocidad, ¿sí? Por este inconveniente, es que habíamos definido este conjunto de magnitudes angulares, que son posición angular, velocidad angular y aceleración angular, que justamente tienen que ver o están definidas a partir del ángulo barrido, ¿sí? en el tiempo. Y para todas las partículas que forman el cuerpo rígido, todas barren el mismo ángulo en el mismo tiempo, porque justamente las distancias o las posiciones relativas entre los pares de partículas permanece constante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este cambio de variables, vamos a relacionar la velocidad, acá sería la rapidez, ¿no? El cuadrado de la rapidez de esta partícula P, lo vamos a relacionar con la velocidad angular. Ya sabemos, esta relación ya la vimos. La velocidad tangencial es la velocidad angular producto vectorial con el vector posición, ¿no? De la partícula respecto del eje de giro. Como nosotros necesitamos el módulo de esa velocidad, lo pasamos a módulo, ¿no? Entonces es el módulo de la velocidad angular por el módulo de la distancia por el seno de 90 grados, por supuesto, queda 1 directamente. Fíjense que acá ya la velocidad angular omega no tiene subíndice i, o sea, no hace falta decir de qué partícula es, porque todas las partículas de este cuerpo rígido se mueven con la misma velocidad angular, ¿sí? Entonces no la tengo que diferenciar con un subíndice. ¿Y ahora qué hago? Reemplazamos esta velocidad por omega por r, pero está al cuadrado, o sea que me queda omega cuadrado por este vector posición en módulo al cuadrado, ¿sí? Que es la distancia de la partícula al eje de rotación.
¿sí? Bien, fíjense que si ahora yo quiero mirar todo el sistema completo, ¿sí? La energía cinética de todo el sistema, voy a sumar sobre las n partículas que tenga en el sistema. Y acá fíjense que tanto el 1/2, ¿no? El 1/2 como la velocidad angular no dependen de la partícula que estoy mirando, entonces la saco afuera de la sumatoria. ¿Y qué me queda dentro de la sumatoria? El producto de la masa de esa partícula por su distancia al eje al cuadrado. ¿Qué es esto? Es la definición de qué cosa. Momento de inercia. Del momento de inercia, exactamente, respecto del eje de giro. ¿Sí? O sea que esta sumatoria que me queda ahí es el momento de inercia del sistema respecto del eje de giro. Por lo tanto, yo puedo escribir, expresar, digamos, a la energía cinética de este cuerpo rígido que está rotando respecto del eje O como 1/2 del momento de inercia respecto de ese eje por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que, por supuesto, esta energía cinética se la suele llamar energía cinética rotacional, porque tiene que ver con las magnitudes rotacionales, como son el momento de inercia y la velocidad angular, pero por supuesto tiene las mismas unidades que ya vimos para la energía cinética, que es el joule, ¿no? Fíjense, si hacemos acá la revisión de unidades, el momento de inercia se mide fíjense que se define como el producto de la masa por distancia al cuadrado, o sea que es kilogramo por metro cuadrado. Y la velocidad angular al cuadrado, o sea que es 1 sobre segundos al cuadrado, o sea que 1 sobre segundos cuadrados. Fíjense que si acá separamos los metros, ¿no? Nos queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por el otro metro, acá nos queda esta primera composición de unidades es Newton, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Newton por metro me da Joule, ¿no? O sea que efectivamente tienen las mismas unidades. Y acá lo importante es que no estamos definiendo un nuevo tipo de energía. O sea, la energía cinética es la misma, es una energía asociada al movimiento, ¿sí? Lo único que hicimos acá es un cambio de variables. O sea, asociamos la energía cinética a las variables rotacionales, como son el momento de inercia y la velocidad angular. Eso queda claro, o sea, no es un nuevo tipo de energía, sino que es la energía de movimiento, la energía cinética que ya vimos, ¿sí? Ay, esperen que se me hizo lío acá. Bueno, por sacar un cartelito, ahí está. Es la misma energía que ya teníamos, pero, como les decía recién, definida en términos de magnitudes rotacionales o angulares. Bien. ¿Qué va a pasar en el movimiento de rototraslación? Porque acá definimos esta energía, ¿no? Para un cuerpo rígido que está en rotación respecto de un eje fijo. ¿Sí? La energía cinética de traslación, bueno, esa la salteamos, porque esa es la que habíamos estudiado en la parte de partículas, ¿no? Porque acuérdense que un cuerpo rígido en movimiento de traslación se comporta como partícula. A eso habíamos concluido en la primera parte de cuerpo rígido. Todas las partes se mueven con la misma velocidad y con la misma aceleración, por lo tanto la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces directamente vamos al caso en donde estamos mirando rotación respecto de un eje fijo. Con este cambio de variables, la energía cinética nos queda como 1/2 del momento de inercia respecto del eje por la velocidad angular al cuadrado. ¿Qué va a pasar entonces cuando tenemos el movimiento de rototraslación? Que, como vimos ya anteriormente, lo modelizamos como una suma o una superposición de una traslación más una rotación respecto del centro de masa. Eso nos da como resultado el movimiento de rototraslación. ¿Cómo vamos a evaluar la energía cinética para este movimiento de rototraslación? Bueno, la vamos también a tomar con estas dos partes, ¿no? O sea, una parte
relacionada con el movimiento de traslación y otra parte relacionada con el movimiento de rotación respecto del centro de masa. Entonces, ¿cómo queda la expresión de la energía cinética? Fíjense. El término de traslación, un medio de la masa de ese cuerpo por la velocidad del centro de masa al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que ya habíamos visto para partículas, más el término de rotación respecto del centro de masa, un medio del momento de inercia respecto del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Y esta es entonces la energía cinética para un movimiento de rototraslación. Fíjense que si ahora ese movimiento de rototraslación es en particular una rodadura, es decir, si conocemos dónde está el CIR, el centro instantáneo de rotación, entonces podemos usar esta relación porque conocemos el vector posición, ¿no? Velocidad del centro de masa igual a omega vectorial R del centro de masa respecto del CIR, que pasado a módulos, ¿no? Nos queda el producto de la velocidad angular por el producto de la distancia entre el centro de masa y el CIR. Entonces fíjense, si en el primer término, ¿no? Que teníamos de la energía acá, de la energía cinética, en lugar de poner la velocidad del centro de masa, lo reemplazamos por omega por R, ¿no? O sea, este término de acá, esto, era la velocidad del centro de masa, en módulo, ¿no? Fíjense que ahora, si distribuimos el cuadrado, me queda omega cuadrado por el R cuadrado, ¿no? Por la distancia entre el centro de masa y el CIR al cuadrado. Y también en este término de acá, también tengo omega cuadrado y tengo el 1/2. Entonces, si yo saco factor común, 1/2 y el omega, ¿qué me queda como factor común? El momento de inercia, acá en este renglón lo puse al revés, ¿no? O sea, el momento de inercia respecto del centro de masa, más la masa, acá está, por el R del centro de masa al cuadrado. ¿Sí? Lo di vuelta para ver si se dan cuenta de qué es esto que me quedó entre los corchetes. ¿Qué tengo acá? Momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia entre el centro de masa y el CIR al cuadrado. ¿Qué me da esto? Eso sería el teorema de los ejes El paralelos. teorema de los ejes paralelos, tal cual. Y si acá tengo la distancia entre el centro de masa y el CIR, ¿en qué eje estoy ahora, entonces? Estoy aplicando el teorema de ejes paralelos para un eje que pasa ¿por dónde? Por decir, Por el CIR. Bien, bien. O sea que este es el momento de inercia respecto del CIR. Entonces fíjense que en el caso en que conocemos la posición del CIR, podemos escribir a la energía cinética con un único término, ¿sí? Que es el término de rotación, pero ojo, todo está en el momento de inercia. Acá el momento de inercia es respecto del CIR. ¿Por qué? Y porque esa es la interpretación que tiene este punto particular, ¿no? Es un eje instantáneo de rotación, o sea, como que instante a instante el cuerpo rota respecto de ese punto. Por lo tanto, yo puedo, otra alternativa, digamos, para evaluar la energía cinética es mirando, o sea, acá yo lo que estoy mirando es rotación respecto del CIR, ¿sí? Mientras que en este caso, que vimos antes, acá estoy mirando la superposición de la traslación más la rotación respecto del centro de masa. O sea que la clave está en el eje, ¿no? En el eje de rotación. Ojo porque acá el momento de inercia es del centro de masa. Esto entonces, si yo conozco la posición del CIR, lo voy a poder también expresar como un medio del momento de inercia respecto del CIR por el omega cuadrado. O sea, con un único término que va a ser rotación respecto del CIR. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Son formas equivalentes de evaluar a la energía cinética. Por supuesto que esta forma, en respecto del CIR, tiene, digamos, el tema de que necesitamos conocer dónde está el CIR. Si no sabemos la posición del CIR, no nos va a quedar otra que evaluar la energía cinética
con estos dos términos, ¿no? Un término de traslación más un término de rotación respecto del centro de masa. ¿Sí? Bien. Entonces, me queda acá. Bien. ¿Cómo vamos a evaluar la energía potencial gravitatoria ahora? ¿Sí? Nosotros sabemos que la energía la definimos como m por g por h, ¿sí? Es decir, es una energía que está relacionada con la posición vertical que tiene el objeto respecto de un nivel cero, ¿no? De una referencia cero. Entonces, si yo miro una determinada partícula dentro del cuerpo rígido, yo digo, bueno, tengo un cuerpo rígido determinado, supongamos que acá pongo la altura 0, y tengo acá una partícula I. Y estoy evaluando la energía potencial de esa partícula como su masa por G por el H, ¿no? O sea, la altura vertical respecto del H0. O sea que esta de acá sería el HI. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero mirar o sumar para todas las partículas que forman el cuerpo rígido, ¿sí? Como hicimos recién para la energía cinética, me queda esta sumatoria. Entonces, lo que depende de la sumatoria es la masa y la altura de cada partícula. G no depende de eso, lo saco afuera. Entonces me queda la sumatoria de MI por HI. Y esto también se parece a algo. Está bien, es como que lo vimos muy al principio, no sé si se van a acordar. Pero eso me da la masa total por el H del centro de masa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando definimos la posición del centro de masa? En general, la posición del centro de masa, este vector posición, lo definimos como la sumatoria de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula respecto del eje, sobre la masa total. Y de ahí vimos las componentes escalares, que era X del centro de masa, Y del centro de masa, y Z del centro de masa. ¿Sí? Bueno, en particular me interesa esta, el I del centro de masa, porque la altura es la posición vertical, ¿no? Entonces me queda la sumatoria de la masa de cada partícula por la posición I de cada partícula respecto del eje sobre la masa total. ¿Sí? Quiere decir que yo acá, fíjense, tengo la sumatoria de la masa de cada partícula por la posición vertical, h. O sea que tengo esto de acá. Paso la masa total multiplicando al otro término y digo entonces que esto es la masa total por el h de la partícula centro de masa. Y eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando evaluemos la energía potencial gravitatoria de un cuerpo rígido. ¿Sí? Si yo quiero decir, bueno, a ver, ¿cuál es la energía de este cuerpo? Bueno, no es ni la de este punto, no puedo elegir un punto arbitrario, no, tengo que mirar el H del centro de masa. La masa total por G por el H del punto centro de masa. Eso es lo que me va a dar la energía potencial de ese cuerpo rígido. ¿Sí? Bien. Bueno, esto en cuanto a la parte de energía, por supuesto, la energía elástica es la que es propia de los resortes, o sea que no tiene que ver con si el cuerpo es una partícula o un cuerpo rígido, porque es propia del resorte y tiene que ver con la deformación que tenga el resorte respecto de su posición de equilibrio, por eso por supuesto no aparece en esta redefinición, digamos, de las energías. Entonces vamos directamente al concepto de trabajo, ¿sí? Entonces primero vamos a mirar un cuerpo rígido que está rotando respecto de este punto O, ¿sí? Y aplicamos, digamos, una fuerza sobre esta partícula, P. Entonces, cuando aplicamos una fuerza, este cuerpo va a tener un diferencial desplazamiento y va a posicionarse sobre la línea punteada, ¿no? Inicialmente, fíjense, está en esta posición, yo le aplico esta fuerza y se va a desplazar en este sentido. Entonces, la definición de trabajo, ¿sí? Que también la vimos ya hace un tiempito, era la integral del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos este producto escalar? El módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido entre los dos. Fíjense, acá tenemos el vector fuerza, el vector desplazamiento, y acá está el ángulo delta, ¿no?
Por supuesto que acá, creo que lo dice más abajo, sí, que ya lo habíamos visto antes, el diferencial R coincide con el diferencial de arco, ¿no? Justamente para un diferencial, ¿sí? Son iguales, de R y de S. Entonces, ese diferencial de arco es R por d θ, ¿no? El arco es radio por el ángulo, R por d θ. Bien. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, vamos a relacionar este ángulo delta con este phi. Fíjense, si yo prolongo la dirección de este R, me quedan estos dos ángulos que son complementarios, ¿sí? Porque la suma me da 90 grados. Quiere decir que se cumple, como para esta propiedad de ángulos complementarios, que el coseno de uno es igual al seno del otro, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, como yo acá en la integral tengo coseno de delta, lo voy a transformar en seno de phi. Y voy a poner ese cambio de variables, lo voy a reemplazar en la definición de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar f, en lugar de diferencial r, voy a poner r diferencial θ, está acá, y en lugar de coseno de delta, voy a poner seno de phi. ¿Sí? Hago ese doble reemplazo. ¿Eso para qué? Bueno, justamente para llevarlo a las magnitudes angulares, porque acá estoy viendo rotación respecto de un eje fijo, ¿sí? Entonces ahora relaciono, fíjense, que el módulo de la fuerza por el módulo de R por el seno de phi no es otra cosa que el torque que produce esa fuerza respecto del eje de giro, ¿sí? Fíjense, F por R, y el ángulo que hay, acá prolongamos R, ¿no? El ángulo que hay entre F y R es phi. Entonces tengo acá el módulo del torque, que es el módulo de la fuerza por el módulo del vector posición de la fuerza respecto del eje de rotación, por el seno del ángulo comprendido. ¿Sí? Entonces me queda, reemplazando F por R por el seno de phi, reemplazándolo por el torque, en módulo, me queda la expresión del trabajo en función de las magnitudes rotacionales. O sea que un poco la idea es lo mismo que hicimos con la energía cinética. No estamos definiendo otro concepto de trabajo ni nada por el estilo. Lo que estamos haciendo simplemente es un cambio de variables. Es decir, expresar el trabajo en términos de magnitudes rotacionales, como lo son el torque y el desplazamiento angular de θ. ¿Sí? Bueno, pero acá hay que tener cuidado porque en todo momento ya trabajamos con módulos, ¿no? Ya cuando hacemos este desarrollo del producto escalar, ya estamos con módulos. O sea, esto es lo mismo que poner esto, ¿no? Es el módulo de F por el módulo de R. O sea que acá llegamos a la expresión del módulo del torque. Entonces acá hay que tener cuidado porque, como ya vimos, digamos, el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Entonces, ¿cómo va a surgir el ángulo, el signo, cuando tenemos el trabajo expresado en términos de magnitudes rotacionales? Bueno, de la siguiente manera, fíjense. Si el torque está en el mismo sentido que la velocidad angular, entonces tenemos un torque motor. El trabajo va a ser positivo. Por ejemplo, cuando, no sé, giramos, cuando estamos pescando, ¿no? Y giramos la manijita para levantar la tanza, ¿sí? El pez que viene con el anzuelo, estamos haciendo un torque motor, o sea, un torque en el mismo sentido que la velocidad angular. Eso hace que el sistema aumente su energía, ¿sí? Mientras que, si el torque actúa en sentido contrario de la velocidad angular, ahí tenemos un torque disipativo y el trabajo va a ser negativo. Entonces ahí ojo porque el signo de ese trabajo lo tenemos que poner nosotros, analizando si ese torque es motor o es disipativo. ¿Sí? No sé, un torque
Disipativo podría ser, por ejemplo, un torque de fricción, ¿no? Cuando tenemos no sé, un banco giratorio, que primero impulsamos el banco para que gire, una silla giratoria. La impulsamos, ahí estamos haciendo un torque motor, hasta que alcanza cierta velocidad y soltamos. Y vemos que después de un ratito, el banquito, la silla, se frena. Entonces ahí estuvo actuando un torque disipativo, por ejemplo, un torque de fricción sobre el eje de rotación de la silla giratoria, que hace que el sistema pierda energía. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Están calladitos hoy. Bueno. Y bueno, de esta primera parte, la última que queda es la potencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ya se habrán dado cuenta. Un cambio de variables, o sea, estamos llevando las definiciones que ya vimos de trabajo, energía, potencia, estamos haciendo directamente un cambio de variables para que nos queden expresadas en términos de magnitudes rotacionales. Entonces, partiendo de la definición de potencia, que era trabajo sobre tiempo, si ahora este diferencial trabajo, como lo definimos recién, ¿no? Como torque por el diferencial θ, si lo reemplazamos en la definición de potencia, fíjense que acá nos queda que la derivada de θ respecto del tiempo es la velocidad angular. Entonces nos queda la potencia en términos de torque y de la velocidad angular. ¿Sí? La potencia de un cuerpo que está rotando respecto de un eje O, ¿no? Bien, es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, si actúa un torque sobre un torque, digamos, que hace rotar al cuerpo con una determinada velocidad angular, la potencia es el producto de este torque por la velocidad angular. ¿Sí? Potencia en términos de magnitudes rotacionales. Por supuesto, no lo dije cuando vimos recién la expresión de trabajo, ¿no? Pero la expresión de la energía cinética vimos que la unidad sigue siendo Joule, para el trabajo sigue siendo Joule, porque fíjense que el trabajo nos quedó expresado en términos de torque por dθ, ¿no? ¿El torque qué unidades tiene? Es la fuerza por una distancia, ¿no? O sea que es Newton por metro. Y este desplazamiento angular, acuérdense que es adimensional, o sea, son radianes, no tiene unidad. Por lo tanto, el torque que es Newton por metro es Joule, porque cuando está metido dentro de la definición de trabajo, ¿no? O sea que es Joule. Y lo mismo potencia, ¿no? Porque tenemos trabajo sobre tiempo, es Joule es Hertz, ¿no? Watt, perdón. ¿Sí? La unidad de potencia. Bien. Vamos a ver un ejemplo entonces, donde podamos ir aplicando esto que acabamos de ver. Dice, ¿cuál será el ejemplo 1? Me lo salteo porque es un ejemplo muy sencillito de potencia, después lo ven ustedes, ¿sí? Yo después de la clase ya les subo el PDF con toda esta teoría. Entonces, vamos directamente al ejemplo 2. Dice, ¿cuál será la rapidez de una esfera sólida de masa m y radio r cuando llega a la base de una rampa si parte del reposo a una altura vertical h y rueda sin deslizarse? Compare su resultado con el de un objeto que se desliza hacia abajo por una rampa sin fricción. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos acá? Una esfera que la soltamos desde una cierta altura a lo largo, y se mueve, digamos, a lo largo de una rampa inclinada a un ángulo θ. ¿Sí? Y lo que nos dice el enunciado es que rueda sin deslizarse. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué dato me está dando ahí? El CIR. ¿Dónde se Bien, encuentra el CIR? está diciendo que el punto de contacto, acá, este punto de contacto es el CIR. Me está dando la posición del CIR cuando me dice que rueda sin deslizarse, o sea, no patina. Este punto de contacto tiene velocidad cero, ¿no? Porque la rampa está en reposo. Entonces, el problema nos pide la rapidez con la que llega a la base del plano.
Ya ahora, igual que nos pasó la otra vez, ¿no? Se nos abren dos caminos. Podemos hacer cinemática y dinámica, o podemos ir por el camino más corto, que es por energía. ¿Sí? ¿Y por qué es el camino más corto? Y porque la energía cinética viene relacionada directamente con la rapidez. ¿Sí? Entonces vamos a encararlo por el camino de la energía. ¿Qué teníamos acá? Y bueno, la primera pregunta, igual que antes, ¿no? Igual que cuando los cuerpos se comportaban como partículas, o sea, nos preguntábamos sobre la conservación de la energía mecánica, porque acá ¿qué tenemos? El teorema de las dos formas, ¿no? Como trabajo neto para ir de un estado inicial a un estado final, ¿igual a qué? Si lo pongo como trabajo neto, eso me da el cambio de ¿qué cosa? De energía cinética. De la energía cinética, ¿no? Entre los mismos estados, o la otra forma de expresarlo era mirando las fuerzas conservativas y no conservativas. O sea que el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Igual, ¿y acá qué pongo? Si miro solo las fuerzas no conservativas, no las fuerzas totales, sino las no conservativas, ¿qué me queda acá? Variación de energía mecánica. Claro, el cambio de la energía mecánica, exactamente. Acuérdense que era o un camino o el otro, ¿sí? Para cualquiera de los dos caminos tengo que analizar, ¿no? ¿Qué fuerzas hay? Si se conserva la energía, ¿sí? O sea que la respuesta viene de la mano de un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo me quedaría el diagrama de cuerpo libre antes de que aparezca acá? ¿Qué tendríamos? La interacción con la Tierra, que sería el peso, aplicado en el centro de masa. ¿Y qué más? ¿Qué otra interacción? La fricción, La fricción, claro, la interacción con el plano, ¿no? Fricción y normal. claro, sí. ¿Qué tipo de fricción? Estática. Estática. ¿Y en qué sentido? ¿Hacia abajo del plano o hacia arriba del plano? Hacia abajo. ¿Hacia abajo del plano? Va a tener componentes, ¿no, profe? No, no, la fricción es paralela al punto Ah, de la fricción. la fricción, sí, sí, sí. Ahora me queda la duda en qué sentido es. ¿Cómo? Hacia arriba. Claro, hacia arriba, ¿no? Porque ¿cómo se va a mover esto? Se va Y a se va a- trasladar, o sea que la aceleración del centro de masa va a ser así, esa sería la traslación, y ¿cómo va a rodar? En sentido horario, es decir, entrante. Entonces, con esto yo me puedo ayudar a deducir el sentido de la fricción, porque justamente es la fricción la que permite que esto ruede. Porque si el plano es liso, si no hay fricción, no hay torque, porque el peso está aplicado en el centro de masa y la normal pasa por el centro de masa. Ninguna de las dos producen torque. O sea que esta esfera puede rodar sin deslizarse gracias a la fricción. Eso queda claro, ¿no? Que habíamos dicho que nos había sorprendido, porque es una característica interesante de la fricción, es la que permite el movimiento de rotación. Cuando siempre decíamos que la fricción estaba en contra, que producía desgaste, que dejándola actuar durante un tiempo hace que los cuerpos lleguen al reposo, y acá todo lo contrario, acá es la que permite el movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, para que el torque neto me dé entrante, la fricción tiene que tener este sentido, ¿no? Porque ¿cómo es el torque de la fricción? Es R por F, o sea que con la regla de la mano derecha me da entrante. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo tres fuerzas y ahora empiezo a analizar. La fuerza peso es conservativa, listo, o sea que entraría, su trabajo lo puedo escribir como menos cambio de energía potencial gravitatoria y entraría dentro de la energía, del cambio de la energía mecánica. ¿Qué pasa con el trabajo de la normal? ¿Es cero, no es cero? ¿Qué pasaría? Es cero. Es cero. Es ¿Y cero. por qué?
Porque es perpendicular ¿cómo es que le decía? Al delta R. Desplazamiento. Eso. Bien, bien. Pero hay otra justificación más fuerte que también viene de la mano de la definición de trabajo, ¿no? O sea, nosotros el trabajo de una fuerza cualquiera para ir de un estado inicial al final, lo definimos como la integral del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. ¿Cuánto se desplaza el punto de aplicación de la normal? No entendí, profe. No entendí lo que preguntó. Claro, acá si volvemos retomamos la definición general de trabajo, decimos que es el producto escalar entre la fuerza, ¿sí?, y el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí, esto también cuando vimos el nene que se empujaba contra la pared, ¿sí?, que el punto de aplicación de la fuerza no se desplazaba, y decíamos, pero el nene se mueve cuando el nene que estaba en patines, un nene sobre patines, empujándose contra una pared. Entonces ahí no cerraba el teorema de trabajo de energía porque la fuerza no hacía trabajo. Bueno, eso nos llevó de alguna manera a la definición de impulso de una fuerza, o sea, una fuerza que está aplicada durante un cierto tiempo, ¿no? Bueno, acá fíjense, cuando uno va a ver el desplazamiento del punto de aplicación de la normal está aplicada en el CIR. ¿Cuánto se desplaza el CIR? 0, porque el CIR no tiene velocidad, este punto. Por lo tanto, no se desplaza. Entonces ahí, el hecho de que el trabajo de la normal es 0, la justificación más fuerte es porque su punto de aplicación no se desplaza, más allá de que es perpendicular al desplazamiento, por supuesto, porque el desplazamiento es así, ¿no? El diferencial R. Pero en realidad ni siquiera deberíamos llegar a evaluar el desplazamiento, o sea, el ángulo entre la normal y el desplazamiento, porque directamente no hay desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. Y entonces, ¿qué pasa con el trabajo de la fricción? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a ¿No dar el pasa lo trabajo? mismo? Va a pasar lo mismo. O sea, el punto de aplicación de la fricción tampoco se desplaza. Por lo tanto, el trabajo de la fricción es 0. Bueno, esto es como un shock. No sé, no escuché ningún nada, sin ningún comentario. Están todos con los micrófonos, pero se deben haber quedado así boquiabiertos como el emoji, ¿no? Tengo una fricción, pero resulta que su trabajo es 0. ¿Cómo podríamos demostrarlo de una forma más? Porque acá está como más a partir de la definición, ¿no? Entonces, pero igual nos sigue haciendo ruido. ¿Cómo? Si hay fricción, el sistema tiene que perder energía. ¿Cómo puede ser que no haga trabajo? Porque, de hecho, si tengo que contestar la pregunta, ¿se conserva la energía mecánica de la esfera? ¿Cuál sería la respuesta con esto que vimos recién? Que sí, que se conserva. Sí, que se conserva, claramente. Porque el peso es conservativa y normal y fricción hacen trabajo. Entonces decís, ¿cómo? ¿Pero cómo, profe? Se conserva la energía, pero hay fricción. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer esta demostración de por qué el trabajo de la fricción es 0, ¿sí? Que para mi gusto cierra más, o sea, se entiende mejor, analizando el efecto que tiene esa fricción en este movimiento de rototraslación, modelizado como una traslación más una rotación respecto del centro de masa. O sea, la esfera está haciendo una rototraslación, ¿sí? Sin deslizamiento, es decir, rodadura. Pero lo vamos a analizar, vamos a ver el efecto que tiene la fricción en la traslación y en la rotación. Fíjense, la fricción, ya vimos,
recién en el diagrama de cuerpo libre, que tiene esta dirección y sentido y está aplicada en el CIR, ¿sí? Bien. Agregamos el vector desplazamiento, porque entonces, para la traslación, esto acuérdense que se está solo trasladando, entonces la definición de trabajo tiene que ver con el producto de la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? En la rotación, la fricción tiene la misma dirección y sentido, pero ahora vamos a analizar el torque que produce esa fuerza. Acuérdense que hicimos un cambio de variables para analizar el trabajo, ¿no? Y nos quedó como torque por delta tita. ¿Cómo es el torque de la fricción? Ahí yo les puse el vector posición. ¿Cómo es el torque de la fricción respecto del centro de masa? ¿Con qué sentido nos queda el torque? Entrante. Entrante, ¿sí? En el mismo sentido que omega, es decir, que la velocidad angular. Entonces, fíjense, cuando yo voy a evaluar el trabajo de la fricción, voy a evaluar por separado la contribución de la traslación y de la rotación. O sea, voy a sumar el trabajo de la fricción para el movimiento de traslación más el trabajo de la fricción para el movimiento de rotación respecto del centro de masa. Utilizando este modelo, ¿no? De la superposición de movimientos. Entonces, para la traslación voy a la definición clásica de trabajo. Producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Para la rotación voy a poner el trabajo, pero con las variables rotacionales. Torque por delta tita. Fíjense que el torque está en el mismo sentido que la velocidad angular, por lo tanto es un torque motor. Y por eso el trabajo es positivo. Pero ahora cuando desarrollo este producto escalar, para la parte de traslación, me queda el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento por el coseno de 180, ¿no? Acá tengo el desplazamiento y la fuerza. El ángulo entre los dos vectores es 180, ¿sí? Bueno, y esto lo dejo como está. Por lo tanto, fíjense que tengo este trabajo que acá, esto me va a quedar negativo, porque esto de acá es -1, o sea que hay un trabajo en contra de la traslación, pero un torque motor a favor de la rotación. Lo que decíamos recién, ¿no? Si no hubiese fricción, la esfera no puede rotar. O sea que gracias a las fricciones que se puede producir el movimiento de rotación. O sea que acá hay un torque motor. Entonces fíjense que desarrollando un poquito más, haciendo un cambio de variables, si yo este diferencial R lo pongo como diferencial S, que es R de tita, ¿no? La relación entre arco, radio y ángulo, que ya vimos varias veces, fíjense que me queda negativo el término de la traslación por el coseno de 180, ¿no? Menos la integral de la fuerza, y en lugar de diferencial R pongo R de tita, y acá me queda más la integral del torque de tita. ¿Pero qué es la fuerza por R? Este producto de acá. Bueno, Torque. ahí apareció. Es el torque, ¿no? Es el torque. Entonces, el trabajo me da 0. O al revés, podría haber reemplazado esto, el módulo del torque, como R por la fricción. ¿Sí? Ah, no, sin flechita, perdón. Estoy en módulo. R por la fricción, ¿no? Del plano sobre la esfera. Cualquiera de los dos reemplazos, llego al mismo término, uno positivo, otro negativo, por lo tanto el trabajo me da 0. Y ahora se entiende mejor, o sea que es como que esta contribución en contra de la traslación se compensa con la contribución a favor de la rotación que tiene la fricción. Y por lo tanto me da 0 el trabajo. ¿Se entiende? Esto es como medio difícil de digerir, ¿no? Porque veníamos con el cassette. En mi época era el cassette. Con el cassette de que, bueno, la fricción hace que el sistema pierda energía, y ahora cambió el panorama. Porque esto que veníamos diciendo era válido si los cuerpos se comportaban como partículas. Ahora estamos en un cuerpo rígido, un cuerpo que está además con un movimiento de roto-traslación. Entonces, la fricción actúa con esa dualidad, ¿no? O sea que en contra de la traslación, pero a favor de la rotación, cuando yo sumo
los dos efectos, me da 0 el trabajo. Hago así como una pausa porque no escucho ninguna. Yo esperaba un grito, una exclamación, ¡qué bárbaro, profe! No, nada. Bueno, sigamos. Yo cuando aprendí esto, cuando me lo enseñaron, cuando cursaba Física 1, me quedé así como en shock. Digo, ¡qué bárbaro! La fricción no hace trabajo. Por lo tanto, sí. Lili, capaz que quedaron sin palabras, por eso. Sí, No te ¿no? expresan nada, claro. Quedaron mudos los chicos. Mirá los Claro, ojitos o de sea, cuando Francisco. estamos en el aula, uno les ve las caras como que hay una así, pero ahora no les puedo ver las caras, nada, entonces esperaba un grito, algo, una cosa. Bien, entonces el trabajo de la fricción estática para el movimiento de rodadura, ojo, esto es clave, ¿no? Porque estamos diciendo que la fricción estática cuando está aplicada en el CIR, en el centro instantáneo de rotación, ¿sí? Ah, bien, ahí apareció la carita de sorpresa que puso Francisco. Bien. Entonces, cuando la fricción está aplicada en el centro instantáneo de rotación, ojo, ya vamos a ver en el práctico algunos ejemplos donde hay una fricción estática que sí hace trabajo, porque no está aplicada en un centro instantáneo de rotación, ¿sí? O sea que acá es importante este cartelito, ¿no? Pero ahí no sería dinámica, profe, no estática. Mm, Cuando el no, bueno, trabajo da un valor. Bueno, pero me voy adelantando, después lo vamos a ver bien en detalle en el práctico. Cuando tenemos, ¿se acuerdan los discos de fricción? ¿Qué eran los discos de fricción? Por ejemplo, dos discos así, que estaban agarrados en el eje, ¿no? Un disco A y un disco B. El disco A tiene una manijita. Bueno, puede ser acá me salió como la maquinita esa de hacer masa. ¿Cómo es la? No me sale el nombre. ¿Sí? Tengo la manijita, muevo el disco A. La pasta linda. La pasta linda, gracias, ahí, la pasta linda, ¿sí? Estos son los discos de fricción. Muevo el disco A. ¿Qué tiene que pasar para que el disco A le transmita el movimiento al disco B? Que está fijo en el centro de masa, los dos. ¿Qué tiene que pasar? Esto está fijo. A tiene que girar. Sí, A gira. Y para que le transmita el movimiento a B, ¿qué tiene que pasar? No tiene que haber movimiento relativo entre A Bien, y no B. tiene que haber movimiento relativo entre A y B. Y para que no haya movimiento relativo entre A y B, ¿qué tiene que pasar? Vamos llegando. La fricción, no tiene que haber fricción dinámica. No tienen que patinar uno entre otro. Ahí me gustó más. No tiene que patinar, es decir, tiene que haber fricción para que no haya movimiento relativo. Y ahí, esa fricción que aparece entre A y B para que no haya movimiento relativo, ¿qué tipo de fricción es? Estática. Estática. Es estática porque justamente el punto de contacto entre A y B tiene la misma velocidad. Ahora, ese punto de contacto entre A y B tiene velocidad cero, o sea, ¿es un CIR? Esto de acá, ¿es un CIR? No. No. Entonces ahí creo que Juan había hecho la primera pregunta. Juan, fíjate que Sí, sí, tiene razón. claro, es un caso en donde hay una fricción estática, pero que sí hace trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Pero entonces no está en contradicción con esto que acabamos de demostrar. No, por supuesto, porque esa fricción acá que aparece entre los discos A y B, no está aplicada en un CIR. O sea que esto que vimos es cuando la fricción se aplica en el CIR, ¿no? O sea, el punto de aplicación es un punto de velocidad cero, cosa que no ocurre en este ejemplo. ¿Sí? O sea que bueno, ya que salió, se los menciono ahora, después lo vamos a ver en detalle en el práctico. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es cero el trabajo de la fricción estática? Cuando está aplicada en un CIR, en un punto de velocidad cero, como sucede en un movimiento de rodadura, ¿no? En un movimiento de rodadura, el punto de contacto entre el cuerpo rígido y la superficie es un CIR.
Por eso es un movimiento de rodadura, justamente. ¿Sí? Bien, entonces volviendo al problema, que lo que nos pedía era la rapidez con la que llegaba a la base del plano. Ahora, bueno, fíjense que acá yo lo arranqué a partir del trabajo neto igual a cambio de energía cinética. Acuérdense que la otra opción es trabajo no conservativo igual al cambio de energía mecánica, ¿no? Entonces, analizando el tramo AB, fíjense que tenemos el trabajo del peso, el trabajo de la normal, el trabajo de la fricción, serían en general, estos dos son 0, ya lo demostramos, y el trabajo del peso es igual a menos el cambio de energía potencial gravitatoria por ser una fuerza conservativa. ¿Sí? Bueno, acá al costadito de tabla ya sacamos el momento de inercia del centro de masa, ¿no? Para una esfera. Ahora evalúo el cambio, ¿no? Cambio como final menos inicial. Entonces me queda energía potencial final en B menos energía potencial inicial igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Cuáles energías son 0 acá? A ver. Vayamos. ¿Cuáles son 0? Partida del reposo, profe. Parte del reposo. Entonces, ¿cuál es 0? Entonces la energía La final. cinética La cinética de A inicial es 0. Y en la potencial, fíjense el sistema de referencia. La final. La final, ¿no? Entonces acá, estas dos son 0. ¿Sí? Bien. Ahora, acá aparece la parte nueva, ¿no? Fíjense que acá, bueno, menos con menos me queda más, acá pongo mg por h, fíjense cómo está puesto el h, ¿no? A la altura del centro de masa. O sea que acá, acuérdense que esto es el h del centro de masa. Y ahora, la energía cinética, en la posición B, ¿sí? La escribo, digamos, usando el modelo de traslación más rotación respecto del centro de masa. ¿Sí? Me quedan los dos términos de energía. Bien. Como está en rodadura, yo conozco la posición del CIR, por lo tanto la velocidad del centro de masa es omega por R0, ¿no? R0 es el radio de la esfera. ¿Sí? Entonces puedo reemplazar como lo que me está pidiendo, acuérdense que lo que me está pidiendo es la velocidad del centro de masa en la posición B. Esto es lo que me pide. La rapidez cuando llega a la base del plano. Entonces, ¿qué hago? Esta velocidad angular, que es la velocidad angular en la posición B, la reemplazo, ¿no? Acá me hubiera faltado poner en la posición B y esta en la posición B. Ahí le encontré un errorcito. Bien, entonces la reemplazo como B sobre R, todo al cuadrado, y a su vez también reemplazo el momento de inercia, 2/5 de mr cuadrado. Ahí se van los R cuadrado con R cuadrado, o sea, esto se va con esto. Y ahí ya puedo sumar, ¿no? Este 2 se va con este 2. Ah, y la masa también se simplifica. Bueno, acá hice la cuentita y después simplifiqué la masa. Fíjense que acá está la masa y en estos términos también. O sea que acá me queda 1/2 más 1/5 son 7 décimos, ¿sí? Y de acá entonces despejamos la velocidad del centro de masa. Raíz cuadrada de 10 séptimos por G por H. No quiero hacerle la pregunta antes. ¿Cómo daría la velocidad final si el cuerpo, si la esfera solo se trasladara? O sea, si no hubiese fricción y solo se trasladara. ¿Cómo daría? ¿Se acuerdan cómo daba? Son los problemas que hacíamos de los bloques, por ejemplo. Un bloque que lo soltábamos de cierta altura y con qué velocidad llega a la base del plano. ¿Llegaría con mayor velocidad, con menor, con la misma raíz de 10 séptimos de G por H? ¿Qué les parece? Mientras voy a hacer una cuenta. ¿Qué les parece? A ver, opinemos. ¿Se entiende la pregunta? O sea, si en lugar de ser una esfera que está en rototraslación, fuese un bloque con la misma masa, todo,
que desliza, o simplemente esta esfera pero sin fricción, que solo deslice, ¿con qué velocidad llegaría a la base del plano? ¿Con la misma, distinta? Sería menos porque no se suma un medio de la momento de inercia por momento angular, ¿Llegaría con menor por velocidad velocidad? angular, perdón. Ese término se Menor. anula. Menor, Claro, lo 2G están por H, pensando. la raíz de 2G por H quedaría. Claro, la raíz de 2G por H. O sea, eso como que nos quedó porque tuvimos un montón de problemas que llegábamos a raíz de 2G por H. ¿Y eso es mayor o menor que raíz de 10 séptimos de G por H? ¿Cuánto da 10 dividido 7? Y más o menos un medio. Un 1,42. Entonces, o sea, de la otra forma, como bien me dijeron ustedes, es raíz de 2GH. ¿No? O sea que si la esfera no rueda, llega a la base del plano con mayor velocidad. ¿Y eso cómo lo puedo interpretar físicamente? Porque yo tengo una energía disponible, o sea, yo agarro la esfera y la subo hasta esta altura. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy entregando energía potencial gravitatoria, m por g por h. Esa energía, no sé, 100 joules, ¿en qué se gasta? ¿En qué se transforma? Mejor dicho, porque no se gasta, sino que se transforma, porque el sistema es conservativo. ¿Se gasta energía en girar? Exactamente. O sea, cuando la esfera tiene una rototraslación, esta energía inicial, que es toda potencial, se transforma parte, fíjense, acá lo vemos en esta ecuación de acá. Toda esta energía que yo tengo disponible inicialmente, se transforma parte en traslación y parte en rotación. Mientras que si la esfera no rota, toda esta energía se transforma directamente solo en traslación. Por eso me da mayor velocidad, es lo que decía el cartelito, ¿sí? Es mayor porque toda la energía potencial inicial disponible se transforma en energía cinética de traslación. Por eso da un poquito mayor. En cambio, en este caso, ¿sí? Se transforma parte en rotación y parte en traslación. ¿Sí? O sea que por eso da un poquito menor la velocidad en la base del plano. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Pasamos al otro ejemplo? Acá hay 3 cuerpos ligados. Tenemos una esfera de masa m grande y radio 2r, que está sobre una mesa horizontal, se ata un cordón, hay un cartel ahí, mediante un yugo, o sea, un yugo es un dispositivo que atraviesa, ¿no? Como sería, como lo que usan los pintores, un rodillo para pintar, ¿no? Eso sería como un yugo, que lo pasa por el centro de masa de la esfera. Bien, el eje sin fricción, ¿no? Que pasa por el centro de la esfera. De modo que puede girar sobre el eje. El cordón pasa por una polea con forma de disco, o sea, una polea cilíndrica, que tiene la misma masa, fíjense, masa m, y radio r, o sea, la mitad del radio que la esfera. Bien. Y un bloque de masa m, todos con la misma masa, se suspende del extremo libre del hilo. El hilo no resbala en la polea y la esfera rueda sin resbalar sobre la mesa. Si el sistema se libera del reposo, ¿qué rapidez adquiere el bloque cuando desciende a una altura h? O sea que se libera del reposo y nos pide la rapidez del bloque. ¿Qué va a pasar cuando yo armo todo y en un cierto momento lo suelto? ¿Cómo se va a mover el sistema? ¿Cómo se va a mover el bloque? Hacia abajo. Hacia abajo, o sea que va a llegar a estar por acá. Bien, o sea que esto es lo que pide, ¿no? La rapidez cuando se desplaza a una altura h. ¿Cómo se va a mover la polea?
en sentido horario. Claro, va a girar en sentido horario, o sea que podríamos poner así, omega de la polea, ¿no? Bueno, acá le podríamos poner velocidad del bloque. ¿Y cómo se va a mover la esfera? Antihorario, profe. ¿Para el otro, para allá, para la izquierda? Tenemos un hilo acá que los vincula. No, no hay movimiento relativo entre la mesa ¿cómo es? Y la esfera, ¿no? Pero aquí está enganchada la esfera, profe. Es como si Al fuera rato. ese enganche que tiene el rodillo de pintor, ¿vieron que tiene un que pasa por el centro y uno agarra de la manija y pinta así y eso gira? Eso es un yugo. ¿Sí? Acá está visto como de costado. Tiene algo que Ah, pasa por el centro de masa y se agarra al hilo y va por la polea hasta el bloque. ¿Sí? entrante entonces. Claro, se mueve en este sentido, este sería omega de la esfera, y se traslada además. Esto sería la velocidad de la esfera. Lo voy a poner en términos de velocidad, no de aceleración, pero bueno, es lo mismo. Bien, y acá dice que la esfera rueda sin resbalar sobre la mesa, por lo tanto, la información que tenemos es que este punto de contacto es el CIR. ¿Sí? Bien. De nuevo, como me pide rapidez, yo podría hacer todo un planteo dinámico, porque para usar las ecuaciones horarias, si me pide velocidad necesito la aceleración, necesito el tiempo, ¿sí? Porque me está pidiendo rapidez. Entonces tendría que hacer todo un planteo cinemático, calcular las aceleraciones, bueno, todo, y después un planteo cinemático, y con eso calcular la rapidez. El camino más corto es trabajo y energía, porque yo con una sola ecuación, ¿sí? Que es la ecuación del teorema de trabajo de energía cinética, o el teorema del trabajo de las no conservativas, igual al cambio de energía mecánica, con una sola ecuación yo saco la rapidez, ¿sí? Pero para eso necesito saber si se conserva la energía del sistema o no. Y acá, ojo, porque recién tenía una esfera, o sea que el sistema era esa esfera. Ahora tengo 3 cuerpos que forman el sistema, ¿sí? Entonces vamos a ver, primero que nada, los diagramas de cuerpo libre. Bueno, acá, digamos, para reducir un poquito la notación, como hay una sola normal, que es la normal de la mesa sobre la esfera, la ponemos directamente normal, lo mismo con la fricción, y la reacción en el vínculo también la ponemos de esta manera. Entonces, fíjense, diagrama de cuerpo libre de la esfera. ¿Sí? Tendríamos el peso aplicado en el centro de masa, normal y fricción aplicadas en el CIR, ¿sí? Aplicadas en ese punto, CIR. Y por último, la tensión de la cuerda, ¿sí? Tensión de la soga 1 sobre la esfera. Y esto se desplaza hacia la derecha, acá ponemos el vector de desplazamiento. Y podríamos agregar esto, ¿no? Que gira en sentido horario. Bien, la polea, ¿qué tenemos? Su peso aplicado en el centro de masa, las 2 tensiones de la soga 1, que es la soga horizontal, y la soga 2, que es la vertical, ¿sí? Y la reacción en el vínculo. Acuérdense que la polea está fija en el centro de masa, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0, por eso la reacción en el vínculo tiene esta inclinación. ¿Sí? Bien, y gira en sentido horario, también al igual que la esfera. Y por último el bloque, ¿sí? Peso, tensión, y se desplaza en este sentido. ¿Cómo me conviene tomar el sistema para hacer el análisis energético? Si me pide la rapidez del bloque, ¿tomo solo el bloque? Bueno, si tomo solo el bloque, que veo que tiene menos fuerza y además solo se traslada, o sea que es un movimiento sencillo, ¿qué pasa con el trabajo de la tensión? ¿Es 0 o no? No, no es 0. No, no es 0, porque no es perpendicular al desplazamiento. ¿Ven? La tensión hace un trabajo negativo. Entonces, si yo aplico el teorema, ¿no? Por ejemplo, trabajo neto igual al cambio de la energía cinética, para el bloque, solo para el bloque,
acá voy a tener el trabajo del peso, que no hay problema porque es fuerza conservativa, pero voy a tener el trabajo de la tensión de la soga 2. Bueno, para calcular ese trabajo voy a tener que hacer todo un planteo dinámico para ver cuánto vale la tensión, o sea que no estoy yendo por el camino más corto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo tomo a los 3 cuerpos como parte del sistema, ¿qué va a pasar con las tensiones? Se anulan, porque son fuerzas Claro, internas. pasan a ser fuerzas internas, ¿sí? O sea que eso es lo interesante de el concepto de sistema, ¿no? Yo ahora, el sistema va a ser la esfera, la polea y el bloque. Por lo tanto, esta tensión queda dentro del sistema, se anula. ¿Y qué me queda fuera del sistema? Bueno, la mesa, por ejemplo, me queda fuera del sistema, por lo tanto, tendría que analizar el trabajo de la normal y de la fricción sobre la esfera. ¿Qué pasa con esos trabajos? Ya los vimos hace un ratito. Son 0, porque tanto la normal como la fricción no se desplazan, están aplicadas en el CIR, no hacen trabajo. Y si miro la polea, lo mismo pasa con la reacción del vínculo, ¿no? Porque este soporte también está fuera del sistema. Pero esa reacción en el vínculo está aplicada sobre el centro de masa y no tiene desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo es 0 también. Y las otras fuerzas que me quedan fuera del sistema son los pesos, porque obviamente la Tierra está fuera del sistema, pero esas son fuerzas conservativas. Entonces, miren la ventaja de elegir el sistema formado por los 3 cuerpos, ¿sí? Para que justamente se anulen las tensiones, en realidad pasan a ser fuerzas internas, ¿sí? Entonces los trabajos se anulan. Bien, entonces mirando los 3 cuerpos, fíjense cómo nos va a quedar el balance de energía. El sistema me queda conservativo. Trabajo de las fuerzas no conservativas igual al cambio de energía mecánica de la esfera más la polea más el bloque. Y acá, ojo, ¿sí? Ya esto lo vimos cuando vimos partículas. Tomar el sistema completo no significa sumar las masas, sino que voy a sumar las energías, o mejor dicho, los cambios de energía, no la masa. Voy a sumar el cambio de energía de cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar? 0, ya analizamos que no hay trabajo de fuerzas no conservativas, entonces me va a quedar cambio de energía cinética de traslación de la esfera, más cambio de energía cinética de rotación de la esfera. La esfera rota y se traslada. La polea solo rota, o sea que cambio de energía de rotación de la polea, más cambio de energía cinética de traslación del bloque, más cambio de energía potencial gravitatoria del bloque. Primer pregunta, ¿por qué acá no está el cambio de energía potencial gravitatorio de la esfera más el cambio de energía potencial gravitatorio de la polea? Que lo estoy agregando ahora. ¿Qué pasa con esos cambios de energía potencial? Miremos el sistema. Acá está. Los dos son 0 porque no bajan. Claro, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué punto tengo que mirar de la esfera para evaluar su energía potencial gravitatoria? El centro de masa, habíamos dicho, ¿no? Energía potencial gravitatoria, m por g por h del centro de masa. Como la esfera se mueve sobre una superficie horizontal, la altura del centro de masa es siempre la misma, sea cual sea el nivel 0, es siempre la misma. Y acá fíjense que yo estoy evaluando cambio de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? No cambia. ¿Todos lo ven que no cambia? ¿Y qué pasa con la polea? También tengo que mirar el centro de masa. ¿Qué pasa con el H del centro de masa? No Se mantiene cambia. igual.
Claro, como está fijo, siempre está, sea cual sea el nivel 0 donde pongamos la altura, se mantiene siempre en la misma altura. ¿Ven? Por lo tanto, no hay cambio de energía potencial gravitatoria de la esfera ni de la polea. Solo el bloque cambia su energía potencial gravitatoria. Y como nos pide la rapidez cuando recorre una altura h, vamos a usar el mismo truco que siempre, ¿no? Como me interesa cuando llega acá, y esta es la posición más baja dentro de mi análisis, acá voy a poner el nivel 0 para la altura. Me voy a hacer las cosas simples, ¿sí? No lo voy a poner sobre la pata de la mesa, ni sobre el borde de la hoja, lo voy a poner acá, cuando desciende la altura h. ¿Sí? Entonces, estos dos cambios de energía no estaban porque son 0, pero esto está bueno ponerlo, ya después lo voy a agregar para que les quede. Son 0 porque tengo que mirar el punto centro de masa. En el caso de la esfera, la altura del centro de masa siempre se mantiene igual porque va por una superficie horizontal, y en el caso de la polea, el centro de masa está fijo, directamente no se mueve, o sea que menos puede cambiar su energía. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí voy a poner los cambios como final menos inicial. Fíjense, como el sistema parte del reposo, todas las velocidades iniciales van a ser 0. O sea que me queda de traslación de la esfera más la final de rotación de la esfera. Acá me queda la final de rotación de la polea, la inicial es 0. La final de traslación del bloque. Y, como vimos recién, la final potencial del bloque la pusimos 0, por lo tanto me queda la inicial como potencial gravitatoria. ¿Sí? Bien. Entonces acá tengo que pasar por una serie de consideraciones, porque fíjense que, no lo voy a escribir todavía. ¿Qué me pide el problema? El problema me está pidiendo esta. Me está pidiendo la rapidez del bloque cuando desciende una altura h, o sea que esto es dato. Pero acá aparece una velocidad de la polea angular, una velocidad angular de la esfera y una velocidad de traslación del centro de masa de la esfera. O sea, pareciera como una sola ecuación con 4 incógnitas. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es hacer una pausa en este planteo energético y ver cómo se vincula el sistema, porque obviamente está vinculado a través de esa cuerda inextensible. Entonces, esto es lo que tengo que considerar, ¿no? Que la esfera tiene un movimiento de rodadura, que no hay movimiento relativo entre la soga y la polea, y que la soga no se estira, o sea, es una soga ideal. Por lo tanto, todos los puntos conectados por la soga tendrán la misma rapidez, o sea, el mismo módulo de velocidad. ¿Cómo sería eso? Fíjense, este punto, que es el centro de masa de la esfera, tiene la misma rapidez que este punto, le voy a poner 1, que es un punto de la polea, y que este punto le voy a poner 2, que es un punto de la polea, y que este punto, que es del bloque. ¿Sí? Entonces, la velocidad del centro de masa de la esfera es igual a la velocidad del punto 1 de la polea y la del punto 2, y es igual a la del bloque. Ahora bien, ¿cuánto vale esta velocidad del punto 1 y del punto 2? Es un punto en la periferia de la polea. ¿Qué velocidad tiene? ¿Cómo le escribo esa velocidad? Omega por R. Omega por R, las dos valen lo mismo, o sea que estas dos son omega por R, o sea que me queda que la velocidad del centro de masa de la esfera, porque ahí está agarrado, ¿no? el yugo, ¿está bien? Es igual a omega de la polea por el R, la polea tiene un radio de R, y es igual a velocidad del bloque, o sea acá puedo hacer una doble igualación porque es la misma soga, ¿sí? ¿Está bien? Y a su vez, por condición de rodadura, esta velocidad del centro de masa de la esfera, ¿cuánto vale? Por condición de rodadura. Omega de la esfera por el radio de la esfera, que es 2R, en este caso, ¿no? Porque, bueno, por este dato, ojo. O sea, esto es R de la esfera. ¿Sí? Omega por R. Entonces, volviendo, fíjense,
La velocidad del centro de masa es omega de la esfera por r de la esfera, esto es por condición de rodadura. Y esta otra igualdad es por el vínculo de la soga, ¿no? Omega de la polea por r de la polea, y es igual a la velocidad del bloque. Entonces, ahora, fíjense que con esta, yo lo que tengo que hacer es poner todas las velocidades, es decir, la velocidad del centro de masa de la esfera, la velocidad angular de la esfera y la velocidad angular de la polea, en función de la velocidad de B. Entonces, ¿cómo me queda? A ver, fíjense, velocidad del centro de masa de la esfera es igual a la velocidad de B. Ya está, la reemplazo directamente. Ahora, omega de la esfera me va a quedar igual a ¿qué? A la velocidad de B sobre el radio de la esfera. Estoy despejando de acá, ¿no? Y la otra que tengo que despejar es la omega de la polea. Omega de la polea me va a quedar igual a la velocidad de B sobre el radio de la polea. ¿Se ve? Eso es lo que voy a reemplazar acá ahora, para dejar todo en función de una única incógnita, que es la velocidad del bloque. ¿Sí? Fíjense, acá están los despejes que hicimos recién. Y ahora lo reemplazamos. Donde estaba la velocidad del centro de masa de la polea, acá pongo la velocidad del bloque. ¿Sí? Acá es el momento de inercia, 2/5 de m por r cuadrado, y donde decía omega de la esfera, pongo velocidad sobre el radio de la esfera, y lo mismo acá, ¿no? En la polea es cilíndrica, o sea que voy a la tabla, el momento de inercia es 1/2 de mr cuadrado, y esto es lo único que me queda como estaba. ¿Sí? Y ahora sí, ya saco los ceros, y esto que está restando lo paso para el otro lado sumando. Creo que hice eso. Bueno, todavía no. Acá, en un primer paso, distribuí el cuadrado, y fíjense que se cancelan los radios, ¿no? Distribuyendo este cuadrado, acá y acá, el radio de la esfera, que queda al cuadrado, se cancela con este. Y acá pasa lo mismo. Distribuyendo este cuadrado acá, en el numerador y en el denominador, se simplifica el radio de la polea. Está bien, hice eso primero, y después sí pasé, todavía no, esto de mg pasa para el otro lado. Bueno, fíjense cómo se simplificó el problema, ¿no? Saco factor común, la velocidad de B, sumando todo esto me queda 29/20 de m, puedo simplificar la masa, y de ahí sale la velocidad que adquiere el bloque, que depende de qué cosa. Fíjense que solo depende de h, que es la altura que desciende. En realidad, ojo, porque depende de h porque todos los cuerpos en este problema particular tienen la misma masa, ¿no? Si no, habría que ver si no queda la masa dando vuelta. Pero en este caso, como todos tenían la misma masa, a ver, repasemos el dibujito, ¿ven? Masa m y masa m, entonces se simplifica la masa y queda dependiendo la rapidez solo de la altura, ¿sí? Es un caso particular. Pero sí lo que sí podemos generalizar es que no depende de los radios, porque acá cuando se hace la distributiva, el radio se simplifica, ¿no? El radio de la polea y el radio de la esfera. O sea que esta velocidad no depende de los radios de los cuerpos. Bien. Más o menos va queriendo. Bien, entonces, luego de este ejemplo, vamos a ver el último concepto que nos queda de esta parte ya de cuerpo rígido. Vamos a introducirlo y ya después la clase que viene vamos a verlo más en profundidad. Tiene que ver con el concepto de cantidad de movimiento angular o momento angular. También en algunos libros aparece como momento cinético, ¿sí? Y como vamos a ver ahora, es como el análogo de la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Ya estudiamos en la unidad 4 que el impulso de una fuerza le cambia la cantidad de movimiento lineal a un objeto, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando aparece el torque de una fuerza actuando sobre un sistema, ¿sí?
qué efecto hace sobre esta nueva magnitud que vamos a definir como momento angular. Se simboliza, fíjense, con la letra L, y siempre tiene el subíndice, porque al igual que el torque, están definidos respecto de un punto, ¿sí? Entonces, la cantidad de movimiento angular para una partícula respecto de un punto O se define como el producto vectorial entre el vector posición de la cantidad de movimiento, ¿sí?, de la partícula, vectorial su cantidad de movimiento lineal. Es decir, el vector posición vectorial, el producto masa por velocidad, que de esta manera habíamos definido a la cantidad de movimiento lineal, ¿no?, como masa por velocidad. O sea que nuevamente, al igual que el torque, que era el producto vectorial entre el vector posición y la fuerza, aparece justamente esto, ¿no?, el vector posición, el punto de aplicación del vector cantidad de movimiento, en este caso. Entonces, cuando tenemos una partícula con una determinada cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento angular respecto de un punto se define como el producto vectorial del vector posición, ¿sí?, y el vector cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué módulo tiene este vector L? Desarrollamos este producto vectorial como el módulo del vector posición por el módulo de la cantidad de movimiento por el seno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Como está marcado acá en el gráfico, el ángulo φ, ¿sí?, prolongo la dirección del vector R, y el ángulo menor entre R y P es el que va en el seno del ángulo, ¿sí?, en el producto vectorial. La dirección de este vector, ¿sí?, ya ahora estamos recancheros con producto vectorial, así que ya sabemos que es perpendicular al plano formado por los vectores R y P, y el sentido con la regla de la mano derecha, ¿sí? Voy de R, o sea que acá traslado R acá, voy de R hacia P con la mano derecha, ¿sí? Recuerden, el dedo pulgar me indica el sentido del vector L, ¿sí? Y la unidad que tiene es justamente la unidad que relaciona las dos magnitudes, ¿no? Vector posición es metro, cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, es kilogramo por metro sobre segundos, ¿no? Juntando los metros me queda kilogramo, metro cuadrado sobre segundos. No tiene un nombre particular, así que queda directamente en función de las magnitudes primarias, ¿no? Kilogramos, metro y segundos. Esto en el sistema de MKS. Bien. ¿Cómo extendemos esta definición de cantidad de movimiento angular que hicimos para partículas? ¿Cómo lo extendemos para un cuerpo rígido? ¿Sí? Bien, fíjense. Supongamos que tenemos este cuerpo rígido, por ejemplo un cilindro, ¿sí?, que está rotando respecto de un eje que pasa por su centro de masa. Entonces vamos a analizar primero la cantidad de movimiento angular que tendría una partícula P genérica, la partícula esta I que está acá, ¿sí?, respecto del punto O que es el centro de masa, ¿sí? Entonces, como vimos recién, esta cantidad de movimiento angular es el producto vectorial del el vector posición por la cantidad de movimiento. R por la cantidad de movimiento, si esto está girando, fíjense el sentido de giro, o sea que acá tengo la velocidad angular, ¿no? Con la mano derecha, si la velocidad angular va hacia arriba, quiere decir que esto está girando en el sentido como antihorario, ¿sí? Entonces, esta cantidad de movimiento no es otra cosa que el producto de la masa por la velocidad de esa partícula, por lo tanto es tangente a la trayectoria y tiene el sentido de movimiento, ¿sí? Bien, entonces, esta cantidad de movimiento angular para esa partícula es R vectorial P, ¿sí? Fíjense, este es el vector, ¿no?, que me da producto de ese producto vectorial R por P. Fíjense que me queda este plano acá, ¿no? ¿Lo ven acá? Que me queda este plano inclinado, formado por R y P, por lo tanto el L que sale para acá es perpendicular a ese plano que forman estos dos vectores.
O sea, estoy marcando este plano de acá, por adentro del cilindro, ¿no? Entonces me queda el L perpendicular a ese plano. Y tiene, o sea, el módulo, acá me falta un renglón, el módulo de ese L va a ser el módulo del R, RI, por el módulo de la cantidad de movimiento, por el seno de 90, ¿no? Porque son perpendiculares estos dos. Acá están el ángulo de 90, ¿no? R y P son perpendiculares en ese plano que forman. O sea que esto me queda por el seno de 90. Ahora bien, de esta cantidad de movimiento angular que está inclinada, fíjense que forma un ángulo φ con el eje Z, ¿no? Voy justamente a mirar la componente Z, la componente en la dirección de Z, y la componente en la dirección del plano XY, ¿no? O sea que acá tendríamos este Z, y acá tendríamos como el X y el Y en este plano de acá, ¿no? X, Y. O X, Y, bueno, como quieran. En este plano horizontal. Y Z está vertical. Entonces, la componente en la dirección Z me queda, siempre hablando del módulo, ¿no? R por P, ¿no? Que es el módulo de L, por el coseno de φ, porque la tengo que proyectar acá. Esta sería la componente Z, ¿sí? Y la cantidad de movimiento es M por B. Bien. Pero fíjense que esta velocidad que tiene la partícula, yo la puedo relacionar con la velocidad angular, como omega por R. Y a su vez, fíjense que si yo multiplico R, este R chiquito que tengo acá desde el centro de masa, ¿sí?, por el coseno de φ, me da el R grande, que es la proyección en el plano horizontal, el R grande que tengo acá, ¿sí? Por lo tanto, haciendo ese doble reemplazo, es decir, reemplazando la velocidad por omega por R, y reemplazando R coseno de φ por el R grande, que sería el radio del cilindro, ¿sí?, me queda M por R cuadrado por omega. Y fíjense que si esa sería la componente Z, que me queda hacia arriba. ¿Qué pasa si yo miro una partícula que esté justo diametralmente opuesta? La partícula J. Diametralmente opuesta, justo para el otro lado, como la partícula gemela del otro lado, ¿sí? Fíjense que acá me quedaría el vector posición en esta perspectiva, desde el centro de masa hasta acá, este sería el R de J, que es simétrico con el RI, ¿no? Fíjense que esto está en perspectiva, o sea, voy desde el centro de masa hasta este borde. Y si esto está girando en este sentido, la cantidad de movimiento de la partícula J, P de J, es esta. Entonces, cuando yo hago el producto R vectorial P, me va a quedar el L, acuérdense que este R y P son perpendiculares y me forman este plano acá, este plano como inclinado. Entonces, R vectorial P me queda el L, a ver si me sale el dibujito, como también como el simétrico de este, ¿no?, en espejo, o sea que va a ser algo así, en espejo, o sea, no me quedó muy bien, en esta dirección, así, ¿no?, el L de la partícula J, en espejo con este L de la partícula I, porque está justo del otro lado, ¿sí? Entonces fíjense que la componente Z de esta cantidad de movimiento de la partícula J va hacia arriba, y la componente en el plano horizontal va hacia adentro, lo mismo que esta componente en el plano horizontal, que va hacia adentro. Por lo tanto, si yo sumo el L de la partícula I más el L de la partícula J, me queda que la componente Z se suman, pero la componente en el plano XY se anulan, porque las dos van hacia adentro, tienen el mismo módulo, porque son partículas que están a la misma distancia, con la misma
cantidad de movimiento, ¿sí? O sea que tiene el mismo módulo, pero sentido contrario. Las dos apuntan hacia el centro, hacia el eje de rotación. Entonces, esta componente en el plano horizontal, en el plano XY, se anulan, mientras que las componentes Z se suman. Si yo voy completando ese cuerpo rígido, voy tomando de a dos pares de partículas simétricas entre sí, me va a ir pasando eso. Las componentes Z, que es en el Z sería el eje de giro, ¿no? Donde tengo aplicado el omega, se van sumando y las componentes en el plano XY se anulan. De forma tal que cuando yo haga la sumatoria sobre todas las partículas del cuerpo rígido, yo voy a poder calcular el momento de inercia directamente como el producto del momento de inercia según el eje Z por la velocidad angular. Se me queda solamente la componente Z sobre la suma de todas las partículas que forman ese cuerpo rígido. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar? Por eso acá insisto en que nosotros llegamos hasta un cierto límite, o sea, un cierto campo de validez en Física 1, y luego los chicos de Ingeniería Mecánica van un poquito más allá, ¿no? Por supuesto, porque profundizan toda esta parte de mecánica en la materia que se llama mecánica racional. Entonces, ¿nosotros hasta dónde llegamos? Hasta que vamos hasta calcular la cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido que tenga simetría, porque para poder encontrar la partícula gemela, digamos, ¿sí? La simétrica, tiene que haber justamente simetría. Entonces yo voy, por cada partícula encuentro su simétrica, entonces cuando voy sumando la cantidad de movimiento angular, se van de a pares de partículas, se anulan las componentes en el plano XY, en el plano horizontal, que son estas dos, ¿no? Esta con esta de acá, se anulan porque tienen sentido contrario, y las componentes Z se suman. Se suman, ¿sí? Y lo que tenemos acá, de esta forma. Entonces, cuando yo sumo sobre todas las partículas, lo que me queda acá es el momento de inercia respecto del eje Z. Por lo tanto, ¿sí? Cuando tenemos simetría, acá todo este texto, digamos, es lo que estoy diciendo, las componentes paralelas al eje se suman para cada par de puntos, pero las componentes perpendiculares al eje, ¿sí? Se cancelan. Entonces, si se cumple que hay simetría en ese cuerpo rígido, vamos a calcular su cantidad de movimiento angular como el producto del momento de inercia respecto de ese eje por la velocidad angular. Es decir, que la cantidad de movimiento angular va a ser un vector paralelo a la velocidad angular. Misma dirección y sentido. I por omega, ¿sí? Misma dirección y sentido. O sea que ese va a ser el campo de validez, ¿no? Tiene que haber simetría, un cuerpo rígido simétrico. Bien, vamos a ver cómo cambia, cómo podemos analizar el cambio de esta cantidad de movimiento angular en el tiempo, ¿sí? Como vimos hace un tiempo en la unidad 4, si actúa una fuerza neta sobre una partícula durante un cierto tiempo, le cambia su momento lineal, ¿sí? Es decir, le cambia su velocidad. Acá vamos a ver que si actúa un torque neto sobre un sistema, le va a cambiar su cantidad de movimiento angular. O sea que vamos a encontrar esa relación entre torque y momento angular, así como en la unidad cuando vimos cantidad de movimiento lineal, encontramos la relación entre impulso y cambio en la cantidad de movimiento. Bien. No sé por qué se traba. Arrancando de la definición, ¿sí? L como el producto vectorial del vector posición por la cantidad de movimiento, m por b. Si tomamos la derivada respecto del tiempo, en ambos términos, ¿sí? Fíjense que acá
la derivada entra en un producto vectorial, o sea que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Acá fíjense que la masa sale de la derivada, eso quiere decir que una de las consideraciones, ¿no? Estamos tomando la masa constante, por lo tanto no cambia en el tiempo. Y ahora fíjense, la derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad. Y la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración. Por lo tanto, este primer término me queda como el producto vectorial de la velocidad por la cantidad de movimiento. ¿Cuánto me da esto? ¿Cómo son estos dos vectores? Velocidad y cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? Son colineales, ¿no? O sea, tienen la misma dirección y sentido. Bueno, me parece que me quedé sola. Entonces, el producto vectorial de dos vectores colineales, ¿sí?, es cero, porque es el módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo comprendido, y acá tenemos el seno de cero, ¿sí? Por lo tanto esto me da cero, el primer término, ¿sí? Y el segundo término, fíjense que la masa por la aceleración no es otra cosa que la fuerza neta. Entonces me queda que el cambio de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo es igual al producto vectorial del vector posición vectorial la fuerza neta. ¿Y esto qué es? R vectorial la fuerza neta. ¿Le suena? Y es el torque neto. ¿Sí? Por lo tanto, acá llegamos a esta relación que se la suele conocer como la conservación, ley de conservación de la cantidad de movimiento angular, que dice que la rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual al torque de la fuerza neta, ¿sí?, al torque neto que actúa sobre ella. Fíjense que esta ley de conservación se va a sumar a las dos que ya vimos, ¿no? La conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Con esta tercera ley, que es la conservación de la cantidad de movimiento angular, vamos a cerrar, ¿sí?, la mecánica, ¿no?, el estudio del movimiento de los cuerpos. Esta en realidad se debería leer al revés, ¿no?, porque esto de acá es la causa, ¿sí?, las fuerzas, porque si hay torque tiene que haber fuerza. Siempre las fuerzas son las causas. Entonces, a causa de un torque neto que actúa sobre el sistema cambia su cantidad de movimiento angular. ¿A qué se parece esta? Y a la que veíamos recién, ¿no? Sumatoria de fuerzas, la que decíamos recién, igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Entonces, a causa de una fuerza neta actuando sobre un sistema, el sistema cambia su cantidad de movimiento lineal. Esta es la análoga para la cantidad de movimiento angular, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos sencillos en donde se aplica esta ley de conservación. Fíjense, cuando el torque neto que actúa sobre un objeto es cero, entonces la cantidad de movimiento angular se conserva, de lo que vimos recién, ¿no? Vamos a volver a la de, si me traba la... Fíjense, miremos esta de acá, que como dije recién está como puesta al revés. Si el torque neto que actúa sobre un sistema es cero, eso implica que la cantidad de movimiento angular va a ser constante, no va a cambiar en el tiempo, porque la derivada respecto del tiempo me da cero, ¿sí? Bien, entonces la cantidad de movimiento angular inicial es igual a la final. Y para cuerpos rígidos, definimos esa cantidad de movimiento angular como el momento de inercia respecto del eje de rotación por la velocidad angular. Entonces, el momento de inercia por la velocidad angular inicial es igual al momento de inercia por la velocidad angular final, en el estado final. ¿Sí? Bien, hay
muchos fenómenos que podemos ver en nuestra vida diaria, podemos ver en la tele, en los deportes, ¿sí? Que hacen uso de la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular. Por ejemplo, ¿sí? Las patinadoras sobre hielo, ¿no? Los patinadores, cuando giran sobre su propio eje, lo que hacen es cambiar la distribución del cuerpo alrededor del eje, de forma tal de poder modificar la velocidad angular. ¿Sí? Porque si uno analiza el sistema patinador, la normal y el peso pasan por su centro de masa, por lo tanto la sumatoria de torques es 0. Entonces se conserva la cantidad de movimiento angular, y lo que hacen al cambiar la distribución de la forma del cuerpo, ¿no? Estirar los brazos o acercarlos al cuerpo, es aumentar o disminuir el momento de inercia. Pero si el producto se tiene que mantener constante, quiere decir que si uno de los factores aumenta, el otro tiene que disminuir para mantener el producto constante. Y eso es, digamos, lo que sucede en estos movimientos, ¿no? Entonces, cuando está girando con los brazos extendidos, ¿sí? Tenemos un momento de inercia grande y una velocidad angular pequeña. Cuando acerca los brazos al cuerpo, ¿ahí qué pasa? Disminuye el momento de inercia, porque la distribución de la masa respecto del eje de rotación es menor, disminuye el momento de inercia, y aumenta la velocidad angular, ¿sí? De forma tal de mantener este producto constante, ¿sí? Lo inicial igual a lo final. Bueno, acá está como más simbólico. Fíjense qué interesante cómo simbólicamente se puede ver, ¿no? Este L es constante, fíjense que el inicial y el final se mantiene constante. Esto es lo que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Bueno, por ahí en algún momento nos vamos a poder encontrar y hacerlo en el laboratorio. Tenemos un banco giratorio en el laboratorio, un banco de baja fricción, entonces nos sentamos en el banco con una pesa en cada mano y algún compañero nos da un impulso inicial para ponernos a girar. Entonces, con esa velocidad angular inicial, que es pequeña y un momento de inercia grande, en algún momento acercamos las pesas al cuerpo, y efectivamente esta es la cara que ponen, así una cara de vértigo, porque es impresionante cómo aumenta la velocidad angular. Entonces fíjense que acá se ve el momento de inercia chiquitito y la velocidad angular grande, ¿sí? De forma tal que este producto, I por omega, se mantenga constante y nos da la cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Bueno, acá encontré dos, después igual vamos a ver la clase que viene algunos videos, pero acá encontré unos GIF como para mostrarles, ¿no? Cómo van cambiando, bueno, eran medios cortitos, pero al ir cambiando la distribución, ¿sí? Del cuerpo, de los brazos, las piernas, se va modificando sustancialmente la velocidad de rotación, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro. Bueno, estuve buscando, no encontré hace muy lindos, pero después vamos a ver unos videos donde se ve mejor. Otro de los deportes en donde aparece esta ley de conservación de la cantidad de movimiento angular son los saltos ornamentales, ¿no? Primero que nada, fíjense que la clavadista lo primero que hace es impulsarse acá, ¿no? Se impulsa sobre el tablón, digamos. Esperen que leo que hay algo en el chat. Y lo hacen simétricamente también. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Hay una simetría, por eso uno puede, digamos, modelizar el momento de inercia como el producto, el momento angular, L, como el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Sí, 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 sí. Bien, acá primero se impulsa en el trampolín, o sea que inicialmente aparece una fuerza impulsiva, ¿sí? Pero en el momento en que pierde contacto con el trampolín,
la única fuerza sobre la clavadista es el peso. Fíjense que acá está marcado, este punto negro es el punto centro de masa. ¿Sí? Entonces, en el momento en que que pierde contacto con el trampolín, la cantidad de movimiento angular se conserva, porque la sumatoria de torques respecto del centro de masa es 0. ¿Sí? O sea, acá tenemos como la sumatoria de torques respecto del centro de masa es igual a 0, entonces la cantidad de movimiento angular respecto del centro de masa se mantiene constante. ¿Sí? Se mantiene constante. Por lo tanto, el producto, ¿sí?, del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular tiene que ser constante en todo el movimiento. ¿Eso qué implica? Que si uno de los factores aumenta, el otro tiene que disminuir. O si este disminuye, este aumenta. De forma tal de mantener el producto constante. ¿Sí? Entonces, cuando deja el trampolín, a partir de que pierde contacto con el trampolín, es que ocurre esto, ¿no? Que se conserva la cantidad de movimiento angular, porque la única fuerza que aparece es el peso, y esa fuerza no genera torque respecto del centro de masa porque está aplicada en el centro de masa. Entonces, cuando dobla el cuerpo, ¿qué hace? Disminuye el momento de inercia para poder aumentar la velocidad angular, o sea, la velocidad de rotación respecto de su centro de masa. Y luego vuelve a estirar el cuerpo para frenar el giro. ¿Sí? Y llega a la superficie del agua, tiene que llegar, ¿no?, de manera perpendicular a la superficie del agua para tener una mejor puntuación. ¿Sí? Entonces su cantidad de movimiento se conserva y de alguna manera juegan con eso, ¿no? con esa proporcionalidad que hay entre el momento de inercia y la velocidad angular. Una aumenta, la otra disminuye, y eso hace que en ese tiempo que tienen del salto puedan hacer 2 giros y medio, 3 giros, bueno, dependiendo de la dificultad que tienen según la prueba, ¿no? Y lo que vi este año en los Juegos, también en los Olímpicos, en los Juegos Olímpicos de Tokio, es el salto sobre la cama elástica. Bueno, también impresionante, ¿no? Porque se empiezan a impulsar con la energía elástica, digamos, de la cama elástica, y ganan energía, potencial gravitatoria, y cuando llegan a cierta altura, ahí empiezan a hacer giros y piruetas, ¿no?, con esto de mover el cuerpo para cambiar el momento de inercia, y en ese tiempo que están en el aire, hacer, bueno, giros, bueno, hacia adelante, hacia atrás, bueno, qué sé yo, de todo lo que hacen, que es impresionante. Y por supuesto, tener presente que cuando llegan, igual que las clavadistas, ¿no?, cuando llegan a la superficie del agua, tienen una determinada reglamentación que tienen que llegar perpendicular. Bueno, con la cama elástica pasa lo mismo, tienen que llegar paradas, ¿no? O sea, porque si llegan mal, ahí es como que quedan descalificadas. O sea que eso también es todo, pura física en esos deportes. Bien, bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo y ya después retomamos la clase que viene con esto para verlo en profundidad. Pero bueno, no quería dejar de introducirlo hoy como para que lo fueran masticando un poco. Ya la clase que viene lo vamos a ver en detalle y vamos a ver algunos videos más para entender un poquito mejor este nuevo concepto. Bueno, acá tenemos este dispositivo que es un embrague, ¿sí? O sea, son 2 placas cilíndricas que se presionan una contra la otra y se conectan, ¿sí? Entonces, en este caso, estas placas A y B tienen la masa que está puesta como dato, 6 kilos la masa de A, 9 kilos la masa de B, los radios son iguales, 0,6 metros cada una, y la placa inicialmente se acelera desde el reposo hasta una velocidad angular de 7,2 radianes por segundo, en 2 segundos. O sea que
sobre la placa hay un torque neto que le hace cambiar la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Del reposo a adquirir una velocidad angular de 7,2 radianes por segundo. Entonces nos pide, primero, focalizados en ese disco A, la cantidad de movimiento angular de A, el torque necesario para acelerar a A hasta llegar a esa velocidad, y a partir del inciso C es cuando se pone en contacto, ¿sí? La placa B, que está en reposo, pero puede girar sin fricción, se coloca en contacto sobre la placa A, que estaba girando, ¿no? Con esta velocidad de 7,2 radianes por segundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar cuando se pone en contacto la B que está quieta con la A que se está moviendo? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí tienen algún dato que dice las dos placas giran a una velocidad angular constante omega 2. Bueno, ya tienen toda la información. Que es menor que omega 1. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se imaginan cómo es la situación? Me parece que me quedé sola. Lili, estoy con vos. Bueno, gracias, Manu. Sí, se me cortó la luz, se me cortó todo. Bueno, listo, lo digo, porque parece que hoy las preguntas no están funcionando, no sé qué pasa. Bueno, no importa. Cuando se ponen en contacto, por supuesto que hay una determinada fricción entre los dos discos, entonces se van a mover uno sobre el otro hasta que alcanzan una velocidad común. Entonces, ¿qué va a pasar? El disco A se va a frenar un poco y el disco B, que está quieto, se va a acelerar. Van a resbalar uno sobre otro hasta que logran una velocidad angular omega 2, que por supuesto es menor que la omega 1 con la que giraba solamente A. Y ahora, cuando planteemos el problema, vamos a ver por qué disminuye. Hay una razón que tiene que ver justamente con el concepto que vimos recién de conservación de cantidad de movimiento angular. Bueno, respondamos las primeras dos preguntas que corresponden solo al movimiento del disco A. Fíjense, la cantidad de movimiento angular pregunta, y es el momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular. Como son placas cilíndricas, el momento de inercia es la masa por el radio al cuadrado sobre 2 por el omega. Así que reemplazando por los valores, nos da 7,77 kilogramos por metro cuadrado sobre segundos, la cantidad de movimiento angular, y eso puesto en forma vectorial, nos da 7,77 kilogramos metro cuadrado sobre segundo, según la dirección del vector K. Fíjense que acá está puesto el sistema de referencia, ¿no? El eje Z está sobre el eje de rotación y positivo hacia arriba. ¿Sí? Bien, ahora nos pide el torque neto, o sea, si cambió la cantidad de movimiento angular, porque inicialmente era 0, ¿no? Desde el reposo se la acelera hasta esta cantidad de movimiento final. Entonces quiere decir que tuvo que haber un torque neto aplicado para poder cambiar su cantidad de movimiento angular. Bueno, el torque neto es el cambio de la cantidad de movimiento angular en el tiempo. Entonces acá directamente reemplazamos, esto ya lo tenemos, el inicial es 0, y el tiempo en el cual se produce ese cambio son 2 segundos, ¿no? Entonces nos da 3,88 newtons por metro. Ese es el torque. Y ese torque está en la misma dirección y sentido que el L, son vectores colineales, ¿no? Eso lo habíamos visto no sé si lo dije, cuando vimos la relación entre torque neto y cantidad de movimiento angular. Fíjense acá, este vector cambio de cantidad de movimiento, cambio, y torque neto tienen la misma dirección y sentido, ¿sí? Cambio de cantidad de movimiento y torque neto. Así como lo tenían la fuerza neta y el cambio
en la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Con la misma idea. Porque la constante es un tiempo que es siempre positivo, ¿no? Además de ser un escalar. Entonces, en este caso, el torque neto tiene el mismo, es un vector igual que el cambio en la cantidad de movimiento. Bueno, como el inicial es 0, el cambio en la cantidad de movimiento directamente es la cantidad de movimiento final, ¿sí? 3,88 newtons por metro en esa dirección. Y acá sí aparece la parte de donde se ensamblan los discos, o sea, acá sí hay un antes y un después, ¿no? Como la patinadora cuando acerca los brazos, o el estudiante que está con las pesas, acerca las pesas. Pasa algo, ¿sí? Entonces tenemos un antes y un después y podemos analizar si se conserva o no la cantidad de movimiento angular. Entonces, en este caso, como despreciamos la fricción en el eje de rotación, ¿sí? Cuando se ponen esos discos en contacto, como estamos viendo el sistema completo, la fricción que se ejerce entre sí se anula, ¿sí? Obviamente tiene que haber fricción entre los discos, entre la cara de los discos, para que logren tener una velocidad común. Si no hay fricción, el disco A va a seguir girando y el disco B va a seguir en reposo. Entonces hay una determinada fricción en la cara de los discos para que eso resbale uno sobre el otro hasta que lleguen a la misma velocidad, ¿sí? Entonces esa fricción, como tomamos el sistema completo, A más B, ¿sí? Esa fricción se anula, acá está el sistema definido, A más B, lo escriben. Esa fricción se anula porque pasa a ser interna del sistema, y lo que queda externo sería el peso de cada disco que pasa por el centro de masa, o sea que no hay torques externos sobre ese sistema. Entonces la cantidad de movimiento angular se conserva, eso quiere decir que la inicial tiene que ser igual a la final. ¿Sí? La inicial del disco A más la inicial del disco B igual a la final del disco A más la final del disco B. Esta por supuesto es 0, porque el disco B está en reposo, ¿sí? La inicial del disco A, bueno, la calculamos recién, es el momento de inercia por la velocidad angular inicial. Para la final, fíjense que como alcanzan una velocidad angular común, la puedo sacar justamente, factor común, y me queda el momento de inercia del disco A más el momento de inercia del disco B. Bueno, como son discos cilíndricos, podemos reemplazar los momentos de inercia por masa por R cuadrado sobre 2. Fíjense que las masas son distintas, pero los radios son iguales, o sea que sacando factor común R, en los dos términos, se cancela, y también el factor 2 que tenemos en todos los términos también se cancela. En definitiva me queda que el numerador es la masa de A sobre el denominador, que es la suma de las masas. Es multiplicado por la velocidad angular inicial, me da la velocidad angular final, y acá está la justificación matemática de por qué la velocidad angular final es menor, ¿no? Porque fíjense que al aumentar el momento de inercia, eso pasa al denominador, tengo un denominador más grande que el numerador, esto me da menor que 1, entonces la velocidad angular final disminuye, ¿sí? Acá lo que estoy, si lo veo de acá, más fácil, fíjense que inicialmente, ¿sí? Yo tengo el momento de inercia de A por 1 omega inicial. Y al final tengo el de A y el de B por 1 omega final, omega 2. Entonces, si decimos que el producto se tiene que mantener constante, si esto de acá aumenta, esto aumenta, porque le agrego el momento de inercia del disco B, se agrega el disco B al sistema, esta velocidad angular tiene que disminuir para mantener el producto constante. ¿Sí? Matemáticamente da eso, por supuesto, cuando hacemos el despeje. ¿Sí? Y creo que está la cuenta. 2,88, fíjense, respecto de 7,2, que era la velocidad angular inicial, ¿no? 7,2. Se reduce a 2,88.
girando en el mismo sentido, por supuesto, ¿no? No cambia el sentido de rotación. Bien, entonces acá está la explicación, un poquito la que dijimos recién, que esa disminución de la velocidad angular tiene que ver con el aumento en el momento de inercia. ¿Sí? Bien. Hasta acá llegamos. Vamos a seguir la clase que viene, porque si no va a ser como mucho para un solo día.